no hicimos otra cosa que importar el electromotor de una compañía grande, ingeniera de Alemania, ver lo que hay adentro y construirlo peor y más barato en España y Portugal. Hicimos una marca alrededor, levantamos 3 millones de euros. Innovation Takes Guts, un podcast donde hablamos sobre empresas disrumpiendo sus propias industrias, Open Innovation y Corporate Venturing. Porque innovar no es para suicidas, no hacerlo sí. Con Bryce Comesaña, Head of New Ventures en Corporate Lab, Venture Studio especializado en crear nuevos negocios para grandes corporaciones. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Innovation Takes Guts. Hoy tenemos con nosotros a Christian Lindeler. ¿Qué tal, Christian? ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por preguntarme, muchas gracias por la invitación. Estoy bien, ¿qué tal tú? Muy bien, con ganas de tenerte por aquí, y charlar con alguien que tiene, muchos años de experiencia en la parte de innovación, lanzando compañías como emprendedor, y también en la parte corporativa y también en la parte de venture building. Tenemos aquí una conversación bastante que podemos tocar muchos palos. Seguro Pero que sí. bueno, cuéntanos tú, ¿no? Empieza un poco, por quién es Christian para los que no te conozcan y estén escuchando el episodio, para darles un poco de contexto. Vale, perfecto. Pues cuando cuento mi historia, me gusta empezar por el principio, ¿no? Porque luego tiene repercusiones para lo que vino después. Y el principio es básicamente cuando nací en 1982 en Sao Paulo, en Brasil, donde estaba con mi familia. Después fuimos a Johannesburgo 2 años y después 10 años en la Ciudad de México, en donde fui al colegio alemán también. Y en el 95 llegamos a Alemania, ¿no? O sea, te imaginas que también eso de venir a México a única en Alemania, a hacer una disrupción en sí cuando yo tenía 12, 13 años. Pero de todos modos, acabé el cole en Alemania, no muy bien, digamos. O sea, realmente fui el peor del curso también en ese año cuando hicimos el bachillerato. Y después fui a trabajar a un banco primero. Y en alguna parte en mí todavía hay un banquero. Acabé de trabajar ahí en el banco. Hicimos un aprendizaje, ¿sabes? En Alemania, 2 años de educación y después te puedes llamar en banquero. De todos modos, todos mis amigos estaban en la universidad, se estaban pasando pipa. Y entonces yo pensé, bueno, dije a mi jefe en ese entonces: "Oye, yo también quiero estudiar, ¿no? Quiero esa vida de estudiante que todos mis amigos tenían". Y él me dijo, eso fue en el 2006, me dijo: "Mira, ¿sabes qué, joven? Mejor hazlo porque no sé cuánto tiempo esto todavía va bien de los bancos". Era la crisis del 2006, se estaba viendo ya esto de los bancos alemanes, estaban invirtiendo mucho en bancos españoles, en bancos americanos, y después ya con la crisis del 2006, 7, 8, 9, ya se veía qué repercusiones tenía eso. De todos modos, yo me fui a estudiar, me fui a Austria a estudiar 3 años Austria en ADE y Economía. Y lo bonito de esa universidad en Austria era que por un año tenía que uno ir al extranjero. Yo me quería quedar en Europa, dije yo me quiero ir a Barcelona. Me parece genial. España no es la gente como de la vibra que conozco de Sudamérica. Muchos dirán que no es así, pero diferente, pero no te da alemán, este, pero en la seguridad de Europa, ¿no? Y yo me considero también europeo de la cultura, de cómo soy, de toda la experiencia que tenga. Fui a Barcelona, acabé en la Universidad de Barcelona mis estudios y después otra crisis en España, no había trabajos, me quería quedar en España. No podía, no había trabajos y fue la primera vez que empecé a emprender. Lo que hicimos ahí es que teníamos la idea loca en ese entonces, 2009, de lanzar una marca de bicis eléctricas. Nadie podía ver que con bicis eléctricos pasa lo que está pasando del momento, y menos en 2009. No hicimos otra cosa que importar el electromotor de una compañía grande, ingeniera de Alemania, ver lo que hay adentro y construirlo peor y más barato en España y Portugal. Hicimos una marca alrededor, levantamos 3 millones de euros y 6 meses después la compañía se había quebrado. Es lo que pasa cuando tienes 26 años, estás en Barcelona y tienes la cuenta de banco llena. Hay una cosa ahí que no funciona
Creo que fue sobre todo porque fuimos fundadores iniciales, 26 años, simplemente tienes mucho que aprender. De todos modos, con 3 de los 4 fundadores fundamos otra empresa, ArtUp se llamaba, y el caso de uso era realidad aumentada. Podías poner tu móvil, por ejemplo, con la cámara sobre la Sagrada Familia, veías cómo se había construido y te daban un 10% de descuento en el Starbucks, en el Subway y en el Burger King en la esquina. Lo vendimos a Booking.com en 2010. Después de hacer VIP en Booking, Vesting in Peace lo llamo, porque no tuvimos que hacer nada y hicimos el cash out después de 6 meses. Vimos que esta tecnología seguramente, pero lentamente se estaba siendo absorbida de la gran corporativa y al final desapareció. Nosotros nos salimos y seguí a Suiza a construir la aceleradora de FinTech de la UBS y la Credit Suisse. En ese entonces era FinTech, que estaba por todos lados. FinTech will eat up the world, y todos los bancos estaban muy preocupados. Muchos lanzaron iniciativas muy interesantes como BBVA o Santander, especialmente las bancas españolas que empezaron a levantar sus fondos y a hacer innovación abierta, que me parece bastante impresionante. Había otros bancos que no lo hicieron, que no le dieron tanta importancia, y los bancos suizos al final siguieron haciendo lo mismo que siempre, y lo que culminó en este año, lo que se vio con la UBS y la Credit Suisse. Al final, FinTech nunca vino como pensábamos. Las aceleradoras tampoco avanzaron mucho porque no había mucho mercado, mucha tecnología en ese entonces, y seguí a Múnich. En Múnich levantamos otras aceleradoras que todavía existe, se llama Tech Founders. Y ahí trabajamos con BBV, Bosch, Siemens, Munich Re, Unicrédito y Adidas, algunas grandes compañías alemanas, en construir sus programas con startups, ¿no? Parecía genial desde la 2015, iba bastante bien, que después las corporativas vieron que esto iba bien y lanzaron sus propias iniciativas. BMW, por ejemplo, lanzó el Garage y su fondo. Munich Re también luego su área de innovación y su fondo. O sea, muchas cosas que las grandes compañías alemanas hoy tienen nacieron en lo que hicimos en Tech Founders en 2015. Tech Founders estaba pensado para trabajar con corporates, ¿no? De alguna forma. Sí. Desde el inicio, no era una aceleradora como tal solo, sino ya traía la experiencia de Suiza y dijiste, oye, pues esto aquí, ¿cómo lo podemos aplicar también, ¿no? No solo a FinTech, sino a otros. Evidentemente, eso fue el modelo, fue un white label, o es un white label accelerator, que lo hacía para muchas corporates, también fomentando la comunicación entre las corporates. Y a ver, esto, aunque no parece hace mucho, 2015 todavía estaba bastante desconocido el ámbito de startups, ¿no? Entonces no muchos lo hacían. Ya había Plug Play y Techstars, pero más en los Estados Unidos. Y tras los éxitos ahí, me llegó una oferta de Telefónica para llevar la Guaira de Múnich, ¿no? Que siempre me parecía muy fascinante Telefónica, ¿no? Porque es una corporativa que ha lanzado aceleradoras, innovación abierta desde muchos años, desde 2008, ¿no? Y bastante persistent, digamos, ¿no? O sea, cada año seguían con las iniciativas, y Guaira en ese entonces eran 16 Guairas en España, en Alemania, en UK, en Londres, y en muchos países de Centro y Sudamérica. O sea, la expansión era brutal. Y ahí lo fascinante era también invertir en el propio ecosistema. Tuve con Guaira el exit, uno de los exits más grandes hasta ese entonces, que era con Relayer, que lo vendimos a Munich Re, que era un 36 veces de la inversión inicial. Eran tickets pequeños los que invertíamos, pero de todos modos, estaba bien que nos levantó el portfolio. Y viendo eso, que también cambiamos el modelo un poco de cómo Telefónica trabajaba con startups, viendo de
fomentar un ecosistema, invertir en un startup del ecosistema, realmente hacer la conexión con Telefónica, yendo un poco más al venture client, ver más que la gran corporativa esté internamente lista para recibir a startups, hacerlo rápido, de realmente hacer esa conexión con las unidades de negocios de Telefónica Alemania y luego también idealmente con Telefónica de España, que es la gran matriz de Telefónica Alemania. Y de ahí, en un evento en Berlín, me acuerdo que estaba en un panel con la entonces CTO de Airbus, del grupo de Airbus, Grazia Vittadini, una persona fascinante y maravillosa. Y después del evento me acuerdo que fui con ella y le dije, oye, te ayudamos a encontrar a las mujeres startups, somos de Wire, nosotros sabemos cómo hacerlo. Y me dijo, oye, pues muchas gracias por la oferta, pero sabes que no, tenemos nuestra propia aceleradora, tenemos nuestro fondo, pero parece ser un chico bastante espabilado, ¿por qué no miras lo que tenemos de posiciones abiertas, ¿no? Y por curiosidad, yo en ese entonces estaba muy feliz en Telefónica, en Wayra, haciendo inversiones, ecosistema, y pasándomela bastante bien también. Y de todos modos miré y tenía esta posición abierta de jefe de innovación en Airbus. Y entonces le pregunté a uno de mis amigos fundadores que ha visto el concepto de Wayra y conocía también el concepto de Airbus y él me dijo, oye, pues mira, si realmente lo puedes cambiar a algo como lo que hiciste con Wayra, pues puede ser interesante, ¿no? Airbus tiene mucha tecnología, es un grupo enorme, 150.000 de plantilla también, y es enorme, o sea, yo creo que sí podría ser exitoso. O sea, había una oportunidad para también meter todos esos conocimientos que llevabas de Wayra, del acelerador anterior, de esta White Label que comentabas, o sea, todos estos puntos, ¿no? Es decir, como todo ese bagaje, decir, vale, esta gente lo está haciendo, pero, o sea, se puede aplicar todos estos conocimientos, ¿no? Y se puede hacer mejor también, o sea, yo también venía de un sitio de arrogancia, también con mucha autoestima, porque habíamos tenido mucho éxito con lo que hacíamos. Entonces, yo siempre pensé que se puede hacer mejor, y claro, ¿quién más que yo lo puede hacer mejor? Bueno, eso después va a cambiar, pero de todos modos, me metí al proceso de selección, ¿no? de Airbus, que en ese entonces era bastante lean, hasta un punto en donde tenía que ir a Toulouse, y en ese momento yo dije, miren, ¿saben qué? Estoy bastante feliz en Telefónica. Usted es una corporativa alemana, española, inglesa, francesa, política. Aquí ha de ser horrible, ¿no? Y aquí hacer innovación, no me lo puedo imaginar. Y en algún momento la CTO, Grazia, fue una de las últimas charlas que tuve en el proceso de elección, realmente me dijo algunas cosas y yo creí, oye, esta es la CTO del grupo, el que realmente tiene o sea, piensa como nosotros, como emprendedores, como innovadores, quiere hacer algo, esto tiene gente, esto tiene presupuesto, esto tiene mucha fuerza, ¿no? Y era uno de mis mantras de no hacer innovación en donde esto no tiene la aprobación más alta de todo el grupo. Vale, entonces, lo comentabas, ¿no? O sea, mucha política en diferentes países, o sea, difícil la innovación. Y de hecho, una de las cosas que decías, ¿no? O sea, de uno de esos mantras que me parece interesante de haz innovación o esfuérzate, ¿no? Como en esa parte donde vas a poder tener resultados, ¿no? Parece como no te rompas la cabeza con directores o compañías que puedan estar, que no se crean esto de verdad, ¿no? Si no se lo están creyendo, no te esfuerces en hacerlo. Sí, evidente. Es también una de las preguntas, y también estamos aquí en este podcast para aprender cosas, creo. Es una de las muchas preguntas que luego se me hacen, ¿no? Y hay dos razones las que no empezaría innovación en una gran corporación. La primera, si no tiene el cargo más alto, uno de los Cs, a través de esta iniciativa de innovación, es la primera. Y la segunda es si no tienes sentido de urgencia como organización, ¿no? Si lo estás haciendo por el marketing, por el talent o cosas así, pero no si tu modelo de negocio no tiene fecha de extinción.
porque entonces no tienes la carga atrás de ti. Este último Am, es bueno, ¿eh? O sea, es decir, esta de la parte de la urgencia, porque sí, todos tienen urgencia, en verdad, ¿no? Es decir, o sea, todos los negocios en, lo que pasa es que más o menos próximo, ¿no? O que tengas sí, más o menos caja, más o menos... sí. eh, En teoría sí, y lo sabemos, ¿no? Si vemos la macrovista, las organizaciones, todas estas organizaciones grandes de hoy en día tienen fecha de caducidad, ¿no? Simplemente porque así funciona el mercado. Hay compañías hoy que son grandes que no van a ser relevantes en 30, 40, 50 años. Ahora, con el cambio climático, este plazo se ha acortado también a los próximos 7 años, ¿no? Habrá compañías que si en los próximos 7 años, hasta 2030, no realmente se reactivan, se reinician, se reinventan, no van a ser relevantes, ¿no? Porque el consumidor va a cambiar más rápido y también la legislatura y también lo que el planeta necesita. Entonces, lo que antes decíamos, innovación, muchas de las compañías en 15 años eh, no van a ser relevantes, esto se ha acortado a los próximos 7 años, que me parece bastante fascinante, viendo también que las grandes corporativas no están haciendo mucho para cambiar, ¿no? Pero eso hay que dejarlo para más tarde en este podcast, que es otra cosa muy fascinante, ¿no? Pero eso, como mi experiencia, si no tienes el carro más alto atrás de ello, y si la compañía lo está haciendo por las razones erróneas, entonces no te metas ahí porque es pérdida de tu tiempo, de la organización, y de nervios de mucha gente. Am, entonces yo estaba en Airbus, me metí a Airbus, porque claro, pensé que esto, el carro más alto, se puede hacer. En Airbus empecé en noviembre de 2019, en marzo del 2020, COVID, ¿no? Y las aerolíneas y el aeroespacio, siendo una de las organizaciones más afectadas, ¿no? Y Airbus como el más grande europeo, claro, también fue la única vez que vi, yo creo, que una corporación moverse tan rápido en temas de cambiar la organización y parar gastos también, ¿no? O sea, eso fue remarkable y jamás lo he visto, ¿no? No mucho que rápido es la organización. Realmente cuando hay sobrevivencia, ahí estamos otra vez, sobrevivencia, de que es posible actuar muy rápido, ¿no? Y entonces mi mandato cambió de implementar Venture Clienting en Airbus para startups, en algo más fascinante, que era consolidar muchas, y eran más que 60 áreas de innovación en una, ¿no? Y eso me tocó hacerlo nada más y nada menos que 3 años. Realmente el modelo lo tenía bastante rápido. Era COVID, era marzo, yo tenía mi equipo que estaba en Estados Unidos, en Europa, en la India, y rápido conseguimos un modelo en donde decir, a lo que deberíamos de ir es a un venture builder, no un company builder. Porque Airbus, tal cual como otras organizaciones grandes, tiene mucha I+D, y esa I+D vale millones en el mercado, ¿no? Si eres capaz de coger esa tecnología y construir un equipo de emprendedores alrededor, encontrar un modelo de negocio, lanzarlo al mercado con un equity stake minoritario de la gran compañía, entonces esto es realmente la aceleración del emprendimiento tecnológico. Y eso es a lo que llegamos después de 3 años. Después de 3 años tenía la capacidad con Airbus Scale, que todavía existe, de invertir en startups, de construir startups, y tener todo lo que es el startup partnering en una organización, ¿no? Y eso era... fusionasteis estas 60 unidades de innovación que había, o sea, que entiendo que se nacieron de diferentes puntos, Sí, o sea, diferentes orígenes, un poco como sí, una hiedra, ¿no? En plan, van haciendo cosas, va pasando uno en Brasil, no sé qué, su departamento, y que al final le dijiste, oye, esto exacto. hay que concentrarlo, ¿no? Y centremos la innovación desde un punto y además hagamos foco, o sea, quitemos toda la parte de Venture Client, todo esto, Open Innovation, Sí, retos y tal, fuera, y sí. vamos con Company Builder a tope, ¿no? Exacto. Y realmente hacer cosas que luego tienen
tienen sentido. A ver, mucho era reorganización a tope, también era em, muchas cosas también las apagamos, ¿no? Porque decíamos, a ver, si esto no da resultados, 18 menos, ¿para qué lo estamos haciendo? En 18 meses. Entonces era mucho reorganización y claro, también tenía una componente de cómo la compañía se transformaba después del COVID. Am, entonces, ese era el main theme de Airbus, el Company Builder, que me parece todavía maravilloso que una compañía realmente es capaz de sacar tecnología y crear compañías de ello, ¿no? Y eso iba más allá de solo sacar los temas tecnológicos, pero también cómo construyes startups, cómo haces el hiring, necesitas una entidad que no sea la gran corporativa para hacerlo, necesitas otros contratos, necesitas otra gente legal, necesitas otra gente de recursos humanos que te encuentre los emprendedores y también, y también, y también los puede lanzar al mercado. Entonces tenía todas las componentes bonitas de realmente crear algo muy disruptivo para lo que estaba haciendo en ese entonces la compañía aeroespacial más grande de Europa. Y uno de los, cuando ya estaba todo eso montado, uno de mis últimos em, propuestas fue, oye, por qué no como gran Airbus, por qué no construimos satélites en vez de en 4 o 6 años? ¿Por qué nos imprimimos en 9 meses y los vendemos por 3 millones en vez de cientos de millones de euros? Y esta propuesta no se aprobó. Yo después también de 3 años estar reorganizando, honestamente también ya estaba un poco quemado y decidí dejar Airbus y con dos socios crear Reflex Aerospace, que es una compañía que construye satélites en 9 meses por 3 millones de euros, en 200 millones de euros, entrando al mercado en donde exactamente estaba Airbus. Con esta compañía levantamos también luego la ronda más grande de New Space en Europa y también construimos una operadora de satélites, Uño, en Múnich. Reflex estaba en Berlín y de las dos cogí también mi parte y entonces también decidí salir de estas dos compañías porque a mí me gusta construir. A mí me gusta construir ya cuando están estables y hay gente que lo puede hacer mejor que yo, que es muy operativa y más estable, que yo también lo soy porque me gusta ver muchas cosas y ser muy volátil. Y salí de ahí y entonces cogí a mis chicas, 8 y 5 años ahora, y con mi mujer decidimos volver a Barcelona. Entonces estábamos en Múnich, pero también yo desde, o sea, haber aprendido castellano en México a mí me abrió muchas puertas en la vida y quería que mis niñas tengan lo mismo y que también tengan la sensación de lo que todavía es Europa. Europa de libre movimiento, de puedes vivir donde sea y lo fascinante de Europa es que ha unido muchas culturas a pesar de todas las diferencias que hay. Entonces quiero para la generación que sigue después, también tener este beneficio. Y llegando a España, después la fundadora del Venture Builder, donde estoy ahora, Mark49, que nació en Silicon Valley, me llamó y me dijo, oye, Cristian, vi que tus startups están fundadas y fondeadas. ¿Ahora qué vas a hacer? Y yo estaba como, no sé, quizá no, los últimos 15 años han sido muy locos, siempre haciendo muchas cosas, quizá nada, ¿no? Quizá estar aquí en Barcelona y pasar tiempo con mi familia y hacer nada, ¿no? Y llegaba el otoño también, pero se me es bonita en verano, en otoño ya hace un poco de frío, entonces yo estaba pensando, oye, pues ahora qué haces con tu vida, las niñas estaban en la escuela, y yo estaba en casa viendo diferentes cosas, pero y dije, bueno, lo que me proponías, ¿qué es? ¿No? Que tengo curiosidad. Y me dijo, oye, pues tú conoces grandes corporativas, tú has fundado y fondeado startups, tú conoces los dos mundos y nosotros estamos teniendo algunos clientes en Europa que puede ser interesante para ti. Y entonces empecé en Map49, primero como Board Member Resident
que es board member externo para las ventures que crean grandes empresas como TDK o General Electric, Goodyear. Al final ahora también con que hay más mercado en Europa, siendo socio de la compañía. Y quién sabe, en algunos meses hablamos otra vez y será diferente, pero de momento es lo que hago. Sí. Oye, y toda esta, o sea, esta carrera, ¿no? O sea, de todos estos años, Sí. ¿cuáles ves tú? O sea, o sea, ¿cómo fue un poco el proceso, sobre todo, de vender internamente dentro de Airbus esta parte de ese company builder, ¿no? Porque entiendo que había un proyecto de innovación, como decías tú, ¿no? Esas 60 unidades separadas, aprieta el COVID, tenemos que focalizarnos, etcétera. Pero ¿por qué? O sea, ¿cómo se pinta esto para que sea suficientemente atractivo, para que ese C-level que decías antes que tiene que estar motivado, diga, oye, tenemos que tirar por aquí, ¿no? O sea, ¿cómo se presenta esta propuesta? Ajá. Digamos, lo que fue un poco como emprendedores lo hacen, ¿no? O sea, donde ves o sea, siempre vemos oportunidades. No siempre vemos oportunidades. Toca el COVID, recortan a todas las áreas de innovación, foco en otra parte. Lo último que quiero saber la organización es de innovación. O sea, innovación de todos modos ya es duro en una gran empresa, ¿no? Y eso yo creo que cada quien que trata de innovar en una gran empresa lo puede decir también. Pero en ese entonces vi también que grandes compañías hasta ese entonces estaban tratando muchas cosas. Un fondo por acá, innovación por acá, pero todo era descopilado uno del otro y muy tirando hacia todas las direcciones. Y realmente en decir, oye, ¿en qué es bueno una gran compañía como Airbus? Es bueno en el Research and Development, R&D. La compañía necesita dinero, ¿por qué no creamos empresas que descopilamos la I+D que se necesita y realmente creamos y añadimos valor a la empresa a corto plazo? Y esa fue la winning proposition contra el CFO también de la gran empresa de Airbus en ese entonces, que dijo, oye, esto tiene sentido, ¿no? Prefiero tener 30% de algo que tiene valor a 100% que algo que está en alguna oficina en Toulouse y no tiene valor, algún patente, ¿no? Entonces, así es como se lo vendía al CFO. A la de Brad le dije, oye, pues también quieres una marca innovadora, pues mira, este company mira, algo serio que va a levantar empresas te va a dar esto. Y a recursos humanos le conté otra historia. O sea, tenía una historia para todos los CFO, CHRO. A cada uno le conté una historia diferente que el conjunto después tenía sentido, ¿no? Y realmente el company builder para una gran empresa de I+D es lo que tiene sentido. No para todas las empresas quizá para otras una aceleradora tiene más sentido o un área de innovación, pero para ese entonces Airbus tenía la winning proposition. Y claro, fue un proceso de ir varias veces al board, llegar cada vez más con una propuesta más sofisticada y teniendo el gran soporte de la CTO en ese entonces que también me posicionó para este éxito. Y una vez que empezáis a trabajar con esto, o sea, ¿cuáles son los primeros pasos que se dan hacia ese company builder? ¿Sabéis? Abrir los cajones y ver qué tecnología hay ahí, empezar a montar los equipos, tienes que fondear esto, o sea, ¿cómo lo hacéis? Bueno, sí, muchas cosas son como tú dices, del sistema de organizacionalmente, de dónde vienen los fondos, de dónde vienen los equipos, cómo tengo a compras de mi lado. Entonces, eso era una parte de organización, de cómo íbamos a montar esta organización. La segunda era ver en dónde están estas tecnologías, el IP. Y había muchas cosas que ya se habían intentado, que seguían todavía flotando por la organización, que se habían empezado, unas ventures bastante interesantes. Entonces hicimos un portfolio review de lo que hay. Ahí había 200 y no sé cuántos proyectos que se habían empezado. Y estos solo son proyectos que habían tenido fondos de más de 3 millones de euros, ¿no? Entonces, de esas había ventures en la organización.
Vimos muchas, apagamos muchas, y las que eran más near to market, realmente todavía las seguimos construyendo. Con el Company Builder también dijimos, o una de las experiencias que yo hice a lo largo de mi vida, es que si tienes una estrategia de innovación que no está alineada con la estrategia de la compañía, no lo hagas, ¿no? Y siempre esto hay que verlo como el yin y yang, ¿no? O sea, tu estrategia de innovación tiene que estar alineada con la estrategia de la compañía. Airbus, al igual que otras compañías, sostenibilidad y green y todo eso es un tema. A ver, green venturing, sostenibilidad es tan difícil y tan imposible como para grandes empresas como nuevos modelos de negocios y nuevos revenue streams, ¿no? Entonces, lo que antes era innovación, ahora seguro es la sostenibilidad. Yo cogí ese tema de sostenibilidad y dije, solo vamos a hacer aquí temas que tengan el doble impacto, uno financiero y uno ecológico, ¿vale? Y con eso realmente era en ese tiempo lo que Airbus estaba buscando. O sea, les dio una herramienta donde también puede decir, oye, nosotros estamos avanzando en tecnologías que no conocemos, que somos ajenas de, y construyendo empresas que tengan impacto financiero, ecológico y también en la sociedad. Y entonces, cogiendo esas tecnologías, viendo si tienen los impactos, construir un modelo de negocio y después lanzarlo al mercado con un equity stake menor al 50%, y en ese construir el equipo alrededor de Antes de lanzarla al mercado, o sea, ¿lo lanzabais vosotros al mercado desde Airbus y luego se buscaba el equipo, o se buscaba ya directamente un equipo que lo llevase? En la incubación se busca el equipo, ¿no? O sea, cuando ya tienes un modelo de negocio que está validado, que está realmente en un mercado validado, y en ese entonces se busca el equipo y después se lanza, Vale. ¿no? Y ahí hay diferentes maneras de lanzarlo, ¿no? Con los fundadores, sin los fundadores se buscan a lo largo del proceso. Equity stake también es una cosa 100%. Compañías de la gran matriz también teníamos. Ahí había de todos los colores y de todas las cosas que uno ha visto en la vida. Sí, o sea, entiendo que al final también fue parte del proceso de aprendizaje, ¿no? O sea, de ir lanzando y decir, oye, pues hemos lanzado esta con fundadores, hemos lanzado esta sin fundadores, esta con este porcentaje de equity, este con otro, y ver un poco por dónde va. Exacto. Y el gran learning ahí también fue de que si uno se dedica al venture building y uno realmente quiere dedicarse a lanzar empresas, no hacerlo como 100% hijas de la gran matriz, no hacerlo ni con un mayoritario, porque esas no son, en estas nadie invierte, ¿no? Si se quiere realmente que alguien lo invierta de afuera, tienes que ser humilde lo suficiente para tener un 10%, un 15% de esta empresa y arriesgar que tus mejores personas se van con la venture. Es crítico desde tu punto de vista, que haya inversión de terceros en las ventures. Si esta es tu decisión estratégica de dejarlo fondear con terceras partes, esto es crítico, sí. Si tú vas a seguir fondeándola hasta el fin de su vida, o a hacerla crecer, que son muchos millones de euros, entonces puede ser una 100% hija. Pero si no tienes la capacidad o no tienes el punto de vista estratégico de invertirla, entonces la tienes que hacer bonita para el mercado financiero que invierta en ella. Sí, o sea, es un acercamiento de decir, oye, si al final vas a estar tú fondeando esto hasta el infinito, o sea, no es una compañía independiente. No es una nueva aventura, es una línea de negocio que tú tienes que con otro CIF o con otro lo que quieras, ¿no? Pero no es, o sea, si no tienes esa validación de terceros de fuera del mercado, de fuera de tu board, ¿no? En cierto modo, y que te digan, y la validación real es que inviertan, ¿no? Y que se crean que es una compañía que puede ser una buena oportunidad, y para eso, o incluso también entiendo que este equity también te ayuda, ese 15%, a atraer founders que como trabajadores no irían, ¿no? Absolutamente. Y ningún fundador
se mete a una matriz 100%. Porque no, No tiene upside. ¿para qué también? ¿Para qué también? No tiene upside y tampoco tiene la libertad y tampoco un fundador quiere dos cosas. Él cree en la opción, o sea, el equity, que esto va a crecer. No le interesa el salario, no le interesa el auto de la compañía. Y la segunda es tener la libertad de tomar decisiones y luego también ejecutar las direcciones. Y eso solo tienes cuando los fundadores tienen un 80%, un 70%, Hmm. no un 51%. Sí. Con skin in the game real, ¿no? Es decir, o sea, no puedes tener un salario alto, 0% de equity y decir que eres el fundador de la compañía, ¿no? De esto. Exacto. O sea, tienes que estar totalmente alineados los incentivos con Sí. el resultado de la compañía. Sí. Y este es uno de los principales aprendizajes que tienes, ¿no? O sea, de esto, pero ¿cuáles son otros, ¿no? O sea, que también... es porque al final estamos contando como la película, o sea, muy, muy acelerada, ¿no? Pero seguro Sí. que esto se pasa con cierto ritmo o otra cadencia, ¿no? Sí, no, o sea, totalmente. Estamos hablando aquí de meter en 5 minutos 3 años. O sea, también fue mucho dolor ahí también, mucha frustración también con lo que comenté al principio. También luego mucha política nacional versus global. Y claro, también un equipo que estaba dándolo todo en un tiempo que era muy difícil innovar, ¿no? Creyendo en la siguiente evolución de la negociación de esta gran compañía. Pero diría que a pesar de esto, hay otros gran journeys de todo esto. Lo segundo es no tener metodología, ¿vale? Si no tienes metodología para crear un proceso repetitivo y escalable, entonces también es muy difícil porque siempre vas a empezar de nuevo la incubación, la aceleración, el ideation, ¿no? Y nosotros, tal cual como tú y yo y muchos más lo sabemos, que hay procesos para esto, ¿no? Y hay cosas que se pueden aprender y hay cosas que luego también se pueden quedar en la organización, ¿no? Una ideación siempre tiene su ritmo, su cadencia. Una incubación también tiene sus rituales, su cadencia y su proceso. Luego, cuando pasamos a aceleración, a realmente crear la empresa, ahí ya es cuando deja de ser un proceso y es alguien que lleva la empresa, ¿no? Pero especialmente las primeras fases, eso fue crucial entender también como no vamos a lanzar aquí una venture, vamos a lanzar 20 y quizá una last, ¿no? Porque estamos hablando de un portfolio. Y eso para grandes compañías también, si quieren lanzar una venture o hacer una iniciativa aquí, al final es tanto presupuesto y tanta energía que luego no tiene impacto. Solo si llegas a hacer un portfolio de ventures, invirtiendo, construyendo y teniendo startups, es cuando realmente tienes un impacto en una P&L de Airbus que es como de 80 mil millones de euros. Esa fue la segunda, de cómo ponemos un proceso aquí que realmente es escalable y repetitivo. Y aquí mirar lo que hay afuera, ¿no? Porque hay compañías allá afuera, Venture Builder allá afuera, que tienen toda la experiencia de haberlo hecho con muchas corporaciones y también tienen la mente abierta de pensar las cosas diferentes. Si uno lo hace internamente, una pequeña anécdota aquí, que fui con un emprendedor comer y le pregunté, pues, ¿con cuántas personas has validado esta idea? Y me dice, bueno, pues con 5. Cinco no son muchos. Y me dice, y aparte 3 fueron internos y los 3 fueron mi familia. Le digo, a ver, esto no es nada, ¿no? O sea, no tienes ningún feedback del mercado y una persona interna siempre te va a decir, oye, esto es una buena idea, ¿no? Sal ahí afuera, ten 300 entrevistas y entonces vas a tener un feedback del mercado, ¿no? Pero hacer algo ahí adentro no tiene ningún valor para hacer una venture que tiene que ser exitosa afuera. Ese fue el segundo learning. El tercero es el mindset de la organización, ¿no? ¿Cómo le puedes educar al senior management de realmente creer en innovación y en venture, de que vas a crear valor para la organización, ¿no? ¿Cómo vas a pensar como un venture capitalist, ¿no? Que piensas en opciones, que piensas en
no en costes de hoy, sino en opciones para el futuro. Y eso muchas veces funciona muy bien. Si tienes a gente como José María Payet de Telefónica, que realmente piensa como un emprendedor y aporta apuesta por la sostenibilidad de Telefónica, ¿no? Él lleva a Telefónica como si fuera su propio negocio. En Airbus también lo había con el antiguo CEO, que también dijo, oye, yo voy a lanzar todas estas iniciativas porque esto tiene que ser sostenible a la larga. Pero luego hay otra gente que tampoco lo tiene que hacer, ¿no? Porque piensan en trimestres, en fin de año, en shareholder value, que es muy a corto plazo. Y entonces ahí tienes que hacer mucho trabajo de educación, ¿no? De que si no haces esto, no vas a ser relevante en 10, 15 años. No vas a llegar ahí. Y eso conlleva mucha educación de hablar de las experiencias, de pensar diferente sobre cómo uno piensa como innovación. Porque innovación, siempre si lo ves muy higiénico, es una cifra roja en un Excel de los financieros. Porque no ven lo que puede pasar aquí de 5, 10 a 15 años. No hay toda la transformación que la organización que no está en ningún Excel, ¿no? Entonces esa es la tercera. No, y la cuarta también es de tener realmente esa habilidad de hacer un maratón, ¿no? En la gran corporación nada es un sprint. No, los llamamos sprints, pero no son sprints. Esto de innovar en una gran empresa es un maratón. Y yo al final no creo que he llegado al final del maratón, ya no tenía energía para seguirlo. Yo después me metí a startups otra vez porque quería hacer cosas rápidas y tener impacto y hacer algo con gente que realmente está loca por crear cosas, ¿no? Es lo que yo necesitaba después de Airbus, fundar 2 compañías. Eso fue para mí como vacaciones, ¿no? Para realmente otra vez, sí, me dio mucha vidilla otra vez, porque se está muy exhausto después de 3 años de una gran compañía. Y comparándose un poco la parte esta que dices de la metodología, que para mí es súper importante, ¿no? Y decías algo muy valioso, que es que al final hay venture builders como vosotros, como nosotros, que tenemos esta experiencia de haber hecho esto de en serie, ¿no? O sea, de forma recurrente y en unas fases muy concretas. Pero tú comparándolo, como también con tu faceta emprendedora, ¿no? De haber lanzado luego esas 2 compañías después de Airbus, en estas metodologías, o sea, quiero decirte, ¿hay aprendizajes reales, hay cosas que tú hayas llevado desde Airbus a haber lanzado esas nuevas compañías que tú digas, oye, pues esto que hacíamos en Airbus o esta forma en la que lanzábamos las compañías aquí me ha ayudado y que no solo se tiene que aplicar a corporaciones, o crees que esas metodologías solo sirven para las corporaciones? No, a ver, totalmente aprendí muchísimo esos 3 años y una fue realmente cosas que después llevé a las startups y realmente tener ese proceso de la incubación, ¿no? De realmente ir al mercado afuera y tener 300 entrevistas con personas, encontrar el mercado, encontrar al cliente, encontrar la persona, encontrar después a potenciales clientes que iban a pagar por esto, ¿no? O sea, toda la fase de la incubación. Claro que si tienes tu propia startup, esta incubación la haces en 4 o 5 semanas en vez de 12, ¿no? Es debido al tiempo que tiene la organización y la gente involucrada, necesita un poco más de tiempo y un poco más de evidencia, un poco más de de-risking para hacerlo. Pero es una cosa en donde realmente yo creo que las 2 startups que hice después de Airbus fueron mucho mejores. Bueno, también del éxito económico, claro, que las que hice con 26. ¿No? En 26 tenía una idea, una tuve suerte y la otra tuve mala suerte. No tenían ni una fase de incubación. Todo ha sido de una idea y no servía en un bar. Ya las otras 2 tenían más proceso y más evidencia en el mercado de que pueden tener éxito. Esa es una cosa. Y la segunda es realmente grandes corporativas no van a desaparecer de hoy a mañana. Siempre van a existir y siempre van a ser tus partners, tus socios, tus clientes o co-creadoras. No existe eso de que te vamos a disfrutar, te vamos a quitar el mercado. Una gran startup no lo ha logrado, no muchas lo han logrado. Tesla es quizá un ejemplo de una muy exitosa.
pero no muchas. Entonces hay que vivir con ellas y hay que realmente trabajar con ellas y hay que hacer esto de mano a mano. Y con lo que estamos viendo ahora también con el cambio climático, tenemos el tiempo histórico de que grandes compañías, startups y venture builders tienen que trabajar juntos para realmente cambiar el rumbo y el destino de nuestro planeta. O sea, innovación ya no es un nice to have, es un must para todo el bien de la humanidad. Y esto me parece un tiempo bastante excitante también para nosotros estar creando y co-creando con grandes empresas cosas. ¿Y cómo es, o sea, comentabas antes la parte de metodología, ¿no? ¿Cómo es vuestra metodología en Match 49? Es decir, ¿cómo hacéis vosotros para lanzar estas nuevas compañías, apoyarnos en corporates? Y también, o sea, ¿cómo metéis esta parte del cambio climático que comentas? Sí, o sea, una de las cosas que también hago exclusivamente en Match 49 es que veo a las startups que tengan impacto climático, ¿no? Climate sustainability. Y si lo vemos bien, o sea, ya 8%, 80% de las compañías que estamos creando en el momento tienen ese impacto, ¿no? Porque es lo que las grandes empresas ahora también buscan. Y empezamos todo con una ideación, a dónde puede ir la compañía, cuáles assets tiene la compañía, o sea, qué ya existe en la compañía, como en el ejemplo de Airbus, ya tenía mucha I+D, qué cosas podemos coger que la compañía ya tenga, donde puedan ser más rápidos que startups, ¿no? Y eso también, una gran compañía no debería ser algo muy diferente a lo que está haciendo hoy, ¿no? Puede ser adjacent, pero Airbus como compañía no iba a lanzar la próxima aplicación de Tinder, ¿no? Tampoco tiene que mejor coger algo que es una tecnología que la empresa ya tiene, que se tiene que pensar diferente o cambiar el modelo de negocio para después ser exitosa y más exitosa que una startup que al mismo tiempo lo trata de hacer, ¿no? Entonces eso lo pasamos por todo el tiempo, por toda la fase de ideación. ¿Qué es lo que podríamos hacer? ¿Cuál es la domain a la que queremos tirar, ¿no? ¿Cuáles son las partes blancas en el mapa en donde todavía no hay mucha competencia, en donde tenga la compañía el right to play? Ese es el primero. Después ya cuando pasamos a la incubación, pasamos a toda la fase esa de las entrevistas, ¿no? De realmente definir el challenge. ¿Qué pasaría si nos metiéramos a este mercado o sea, viendo un pain point crítico que tienen los clientes, ¿no? Entonces, realmente tener todas esas entrevistas, en realmente ver si en la idea que teníamos de la ideación es realmente un problema que estamos tratando de resolver o no hay mercado y no hay cliente que lo pague, ¿vale? Si no hay las dos cosas, entonces decimos, bueno, fue una buena idea, pero lo dejamos, salvamos presupuesto y empezamos otra incubación nueva, ¿no? O sea, solo cuando hay la respuesta del mercado de que aquí hay algo y hay un dolor del cliente suficientemente grande que puede salir una venture, que puede ser un unicornio, un decacon, entonces construirlo. O que tenga impacto en la gran empresa que tiene una P&L de doble dígito de 1.000 millones de euros. Y entonces seguimos. Y ya cuando tengamos eso, ya vamos al product development, cuál es el producto, cuál es la tecnología que vamos a coger. Y ya después rápidamente se busca un CEO de fuera o de adentro y se va desincorporando o incorporando esta empresa. O si es un spin-in, entonces una área de negocio, una nueva línea de negocio de producto en la gran empresa. Pero por esas fases pasa, ¿no? Ideación, incubación, aceleración y después fase de crecimiento hasta llegar a la incorporación de la startup. ¿Y crees que hay una más difícil o más fácil que otra? Porque las tres o cuatro fases tienen sus retos, ¿no? O llegas a un momento en el que dices que tomas aire, ¿no? Y dices, vale, ya estamos aquí. ¿Pasa eso? O sea, ¿tú crees que eso llega a pasar o que siempre es la siguiente fase sigue siendo de picado hacia arriba? No, cuando va acabando una fase estás mirando la próxima. Entonces es perpetuo. Y también eso, la organización tiene que aprender que hay esas fases y que cada fase, o sea, que no acaba. ¿No? Que no es un proyecto, que no
que tampoco el board tampoco es como un steering committee, sino que es un board como un venture capitalist, ¿no? Que se queda mucho tiempo ahí fundeando y mirando y también poniendo de milestones a las ventures. Estoy usando mucho anglicismo aquí, perdón, pero... Lo entendemos perfectamente. Sí, sí, sí. O sea, eso... Y de hecho, te iba a preguntar ahora que dices esta parte de portfolio de venture, ¿no? Y que había que lanzar muchas ventures. ¿Cómo lo estructuráis esto vosotros? ¿Tienen que ser 10, 20, 5, 100? ¿Cómo es un poco, o sea, ese embudo de lanzar? ¿Y se esperan las mismas métricas también que un venture capital? De que una es la que hace el 10x, dos son las que te devuelven el fondo y tal. O sea, como ese ratio de voy a tener uno que va a ser el gran éxito, o piensas que hay más ventajas que mejoren esas métricas? O sea, con las grandes corporaciones, a cambio, al venture capital tienen que tener más éxito, ¿no? O sea, hay más startups, son más costosas en crearlas, ¿no? A cambio a una startup allá afuera. Entonces necesitamos más shots on goal, ¿no? O sea, necesitamos más que tienen el potencial de tener tanto éxito. Por eso la primera fase es tan crucial, porque es la fase de incubación donde realmente se hace el de-risking de que, oye, aquí puede haber un tema, ¿no? Entonces, más o menos una de 10 va a tener el éxito. Ahora dices, una de 10 no es suficiente, ¿no? Un portfolio empieza con 10 éxitos. Entonces necesitas 10 éxitos, necesitas por lo menos haber empezado 100 temas y necesitas haber mirado 200 temas. Y eso a lo largo de los 5 años. No es más o menos lo que vemos. Si es mucho o poco, también es diferente con cada Una, ¿no? Y las expectativas que puedan tener también, incluso o el riesgo que quieran asumir. No es lo mismo validar 200 ideas y acabar con esas 10 compañías que hacerlo con 50, ¿no? Y que acabes con 4. Exacto. Entonces, es todo, son todas métricas que se pueden meter, pero es mirar muchos temas porque necesitas más éxitos y tienes que empezar muchas cosas. Muchas cosas van a costar y no te van a llevar a ningún lado, pero siempre te sacas un aprendizaje de ellas, ¿no? Pero tienes que ser más estructurado que una startup ya afuera. También, o sea, tienes el punto de partida más injusto, o sea, positivamente, ¿no? O sea, tienes como esa ventaja de decir, puedo tener ya un proceso claro de qué es lo que voy a hacer, voy a lanzar esto de forma sistemática, haciendo esto cuando pase. Y un emprendedor no es tan objetivo cuando está con su startup él solo, ¿no? No dice, no, si no levanto la ronda dentro de 10 meses o consigo tantos clientes y tal, cierro y me voy. No, porque al final tiene mucho más riesgo aquí, ¿no? Y tú con el corporate tienes otra forma de hacerlo. A mí esto podríamos estar horas aquí, ¿eh? O sea, del venture building, o sea, corporativo, porque me parece un tema que me interesa mucho, pero por ir también acabando, ¿cómo ves tú que va a ser, o sea, esto también, o sea, con el foco que tienes más internacional del venture building corporativo? ¿Cómo ves tú que van a ser los próximos años de esta industria? A ver, yo creo, y es lo que estoy viendo, es que estamos viviendo la siguiente fase de innovación, ¿no? La siguiente revolución de innovación en lo que es el negocio de innovar en grandes compañías. Y el Venture Builder no es perfecto. No es lo más en que digas, esto realmente aclara todas las dudas. Yo creo que innovación nunca lo hace, pero yo creo que es lo que más ha llegado a la perfección y que más probabilidad tiene de éxito de lo que yo he visto, ¿no? Ahí ya pasé por aceleradoras, áreas de innovación y no creo en ninguna de esas cosas. Pero sí creo en el Venture Builder porque une muchos de los elementos y las mejores partes de lo que hemos visto los años pasados, ¿no? Porque si construyes una startup tienes que ver el mercado. Entonces tienes que ver cuáles startups hay allá afuera. Así que haces un scanning del mercado de startups que hay allá afuera y eso también lo incorporas en el Venture Builder, ¿no? De ahí también pueden hacer oportunidades de inversiones o igual y compras una startup y la metes a tu venture que estás creando, ¿no? O sea, eso también lo vemos, una estrategia de build by partner de grandes compañías, de cómo también organizas la innovación de afuera y la de dentro.
yo creo que va a seguir evolucionando después del Venture Building. Seguro vamos a ver alguna cosa que todavía no conocemos, pero también viendo el desafío que tenemos ecológico, 50% de las tecnologías que se van a necesitar para decarbonizar todavía no existen. Entonces es la forma más rápida de realmente sacar tecnologías o crear nuevos modelos de negocio con grandes compañías para realmente combatir también el desafío que tenemos. Y por eso le veo un futuro muy próspero, ¿no? Solo hay algunas cosas que se deben ver, lo que ya dijimos, no trates de hacerlo internamente solo, ¿vale? Con gente interna que lleva toda su vida en la corporación. Una corporación es un organismo operativo, profitable, que funciona bien, no está hecho para innovar. Ahí tienes que, o si tienes el presupuesto, ves afuera, incorporas gente que viene de afuera, o lo haces con alguien que tiene una pierna afuera y una adentro. Usa procesos, usa metodología, y también tiene la mente de que eso es un maratón, esto no va rápido. Justo mi última pregunta era cuáles eran los aprendizajes, ¿no? Pero ya la has respondido. Ahí están. Ya, o sea, ya vas un paso por delante y me dices, ¿no? O sea, que muchas gracias, Cristian, por tu tiempo, por darnos, amigos, a este punto de vista sobre el Venture Building, que aunque nosotros creo que estamos mucho más metidos en esto y sentimos que es algo que pasa todos los días, creo que hay que visibilizarlo mucho más, ¿no? O sea, y que muchas compañías todavía seguramente no saben qué es esto del Venture Building corporativo y de lanzar compañías desde tu propia empresa, etcétera. Y gracias, en definitiva, por venir a contar tu experiencia y compartir tus aprendizajes. Muchas gracias por escuchar. Innovation Takes Guts, un podcast donde hablamos sobre empresas disrumpiendo sus propias industrias, Open Innovation y Corporate Venturing. Porque innovar no es para suicidas, no hacerlo sí. Con Bryce Comesaña, Head of New Ventures en Corporate Lab, Venture Studio especializado en crear nuevos negocios para grandes corporaciones.